porque el tiempo no nos... un gozo en el nombre del Señor poder saludarles. Eh, estamos en esta experiencia de compartir juntos la maravilla de la obra redentora. Queremos conocer más de la redención. Queremos pedirle al Señor que nos ayude a entender su lenguaje. Alguna vez habíamos dicho que la revelación son los únicos libros cuyo autor está presente cuando se lee. Y nosotros tenemos el privilegio de poder ahondar, ¿no? La redención es un tema que estamos tratando de cubrir los lunes en este grupo. Le invitamos para que sigan conectados y aprendiendo acerca de la adoración escatológica y de la redención. Yo estoy trabajando con la revelación, ¿sí? Estaba trabajando la revelación, ¿sí? Entonces, queremos ahondar sobre este tema y como decía, es sencillo, tiene un conocimiento básico que hasta un niño puede entenderlo, pero es tan profundo que ni la mente más brillante logrará achicar, logrará cubrir todo lo que implica el tema de la revelación, ¿sí? De la revelación. Por eso necesitamos unirnos en oración para tratar y entonces compartir de lo que vamos aprendiendo. Hasta el momento entiendo, ¿sí? Aquí no poder decir uno, sí, hasta el momento se entiende, hasta el momento comprendo, porque si hay algo claro, hermanos, con relación a la revelación, es que la palabra del Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que vamos de las tinieblas hacia la luz, de menor a mayor, ¿sí? Como pueblo creyente vamos en esa dinámica. Entonces, lo que se entiende hasta este momento se comparte, pero estamos esperando el derramamiento de la presencia del Señor, el derramamiento final, que con ese derramamiento el ser humano va a entender, ¿sí? Lo que el Señor dijo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que quiso decir con lo que dijo? ¿Cierto? Tenemos ese dilema. Hoy estamos aquí trabajando sobre lo que el Señor dijo, ¿sí? Y estamos acercándonos lo más posible a lo que quiso decir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la lluvia tardía que prometió el Señor enviar antes del fin de la gracia, entonces el Señor nos va a decir, mire, esto fue lo que yo dije, y con esa manifestación nos va a decir, esto fue lo que quise decir, y eso es lo que yo quiero que le digan al mundo. Estamos en esa dinámica con relación a la revelación, ¿verdad? La revelación reciente, ¿sí? Está la revelación reciente y está conectada con la manifestación presente. ¿Estamos? Entonces, la palabra quiero compartirla en el libro de Éxodo 6, verso 7, que es la base del estudio que estamos realizando. Éxodo 6, donde aparecen los 4 términos de lo que se llama la redención. Igualmente, no podemos hablar de la revelación sin hablar de la redención, porque están conectadas, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, Éxodo 6, 6, 7. Por tanto, así dile a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Y entonces está el primer término de la redención. Yo sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Número 1. Número 2. Yo os libraré de su servidumbre y yo os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Número 2. Número 7, número 3, os tomaré como mi pueblo, ¿sí? Y dice finalmente, y yo seré vuestro Elohim,
Así sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Es interesante esto, hermanos, porque él está aquí resumiendo el Señor los planes que tiene contigo y conmigo. En esta experiencia que él habló en el Antiguo Testamento está resumida el proyecto para con nosotros. Que nosotros podamos experimentar la obra completa del Eterno en favor de nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos estudiando aquí la revelación, la dinámica de la revelación, pero la base de la revelación es la redención. El Señor no redime para dejar al hombre en la ignorancia. El Señor no redime para dejar al hombre en la ignorancia. ¿Sí? Porque es echar vino nuevo en odre viejo. Entonces, cuando el Señor obra redención, está conectado siempre con va a obrar la revelación. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos estudiando en estos días el tema de la redención, pero quiero de la revelación, pero está conectado con la redención, ¿verdad? Entonces quería resaltar algo importante para que veamos esta dinámica. En el libro de Génesis se puede visualizar más claramente, ¿sí? Nosotros vemos que en el libro de Génesis el Eterno habla con el hombre. Estamos hablando de la revelación, del ministerio por medio del cual el Señor se comunica con la humanidad. El último diálogo que encontramos en Génesis del Creador con la criatura está en Génesis 2, versículo 17, antes del pecado, ¿sí? Y dice que entonces el verso 15, tomó pues Yahweh, Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Yahweh, Elohim, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí está hablando el Creador con la criatura, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Aquí estamos hablando de revelación. Aquí el Eterno le está revelando al hombre su voluntad. Aquí se está haciendo ejercicio de lo que se llama la revelación. El Señor está revelándole al hombre recién creado la voluntad que él tenía para con el hombre. ¿Sí? Y entonces dice el Señor, el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, miren cuán importante es la revelación, es el acto por medio del cual el hombre conoce la voluntad de su creador, ¿sí? La voluntad presente, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar en ese término. La voluntad presente del creador. En este contexto está resumida en el verso 17, ¿sí? Ahora dice entonces, el Señor sigue hablando revelación, versículo 18. Dijo además, bueno, ahí está hablando de la revelación, ¿verdad? ¿Sí? De lo que él quería hacer con el hombre en ese momento. Y la palabra dice que el Eterno reveló, se le reveló al hombre, se reveló su voluntad y el Eterno desaparece por un tiempo, porque si hay algo claro en la palabra, en esa dinámica que nosotros tenemos en la Biblia es esta, que el Eterno le revela la voluntad presente al hombre. Se manifiesta y revela su voluntad presente. Pero luego, pero luego, entonces, pero luego encontramos nosotros que el Eterno deja solo al hombre. Le dijo lo que le iba a decir y desaparece de la escena. Para ver qué hace el hombre con lo que el Creador le dijo. ¿Estamos? Porque el Señor es así. Él viene y le habla al hombre y le revela su voluntad presente al hombre. Y ahora él desaparece para ver qué hace el ser humano con lo que él le dijo. Porque él espera ver un fruto de aquello que revela. Él espera un resultado de aquello que le dice. Y no va a estar allí como un juez allí presente,
sino que Él desaparece para ver qué hace usted. Eso tiene que ver con la parábola del sembrador, la parábola que está en los evangelios, ¿sí? Del sembrador, que él siembra la semilla y la semilla queda allí en un tiempo en la tierra. Y esa semilla luego da un fruto. Tiene que haber tiempo, ¿sí? Aquí el factor tiempo es importante, porque el Creador quiere que la voluntad de Él, su revelación, su voluntad revelada llegue a ser la voluntad mía, ejecutada. Amén. En el plan de la salvación, el Señor quiere que su voluntad revelada sea la mía, llegue a ser mi voluntad por decisión racional inteligente, a una adhesión inteligente a la voluntad del Señor. ¿Estamos? Entonces, para que se pueda dar ese resultado, el Eterno desaparece de la escena. Y entonces es cuando en el capítulo 3 entra lo que se llama el contra, ¿sí? El contra, donde la serpiente viene ahora a qué? Ahí está Génesis 3, verso 1. La serpiente viene viene como un oferente, viene a ofrecer, viene a dar un planteamiento diferente al planteamiento que el creador tenía. Y el Señor sabía de las andanzas de la serpiente, ¿verdad? Estábamos mirando eso. Tenía todo bajo control. Cuando el Señor le dice, y la vez pasada, en la lección pasada, estábamos hablando en el grupo de esto, que cuando el Señor dice, por ejemplo, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Ahí él aparece por primera vez en la revelación la palabra muerte. Y encontramos, hermanos queridos, que cuando él menciona que esa alternativa estaba dentro de lo que se podía desencadenar en el mundo, entonces la palabra muerte tiene una solución, ya el Eterno tiene un plan, porque estaba esperando que libremente la persona tomara decisión con relación a la revelación. El Señor manifiesta su revelación al hombre y él espera qué resultado produce esa revelación en la vida del hombre. ¿Estamos? Y el Señor hace provisión aún, en este caso de Adán, ¿verdad? Haciendo una provisión independientemente de la decisión, porque él anhela que el hombre haga suya la voluntad de él. Pero si así no fuere, entonces aquí hay un camino. Y aunque el hombre tome ese camino de muerte, el Señor había hecho ya un plan de preparación para ese problema del pecado. Entonces vemos allí la sabiduría divina en todo lo que dice y en todo lo que hace. Alabamos al Señor por eso. En Primera de Pedro 1, 18 al 20 encontramos nosotros que el Señor ya tenía un plan eterno para que hacerle frente a la problemática si él llegara el hombre a tomar otra, por así decirlo, otra revelación. Aquí nosotros tenemos que mirar algo interesante. Tenemos la revelación de la voluntad del Creador explícita en Génesis 2, verso 15, ¿sí? Génesis 2, 15 al 17, está la revelación explícita del Creador, la revelación presente explícita del Creador para el hombre en ese momento. Pero vemos en capítulo 3 de Génesis la revelación explícita de la voluntad de la serpiente. Y en ese contexto el ser humano tiene que tomar decisiones. Y de paso, apreciados, esto es una aplicación para nosotros hoy, ¿sí? Porque el ser humano es libre. ¿En qué sentido es libre? Para decidir con qué revelación quiere él trabajar, a qué voluntad se quiere someter. ¿A qué voluntad se quiere someter? Tiene solamente dos opciones. Soy libre, sí, de escoger, o sea que en cierta manera no es libertad. Es interesante que podamos estudiar esto de lo que es, ¿sí? Tenemos la voluntad explícita del Creador para el hombre. Génesis capítulo 2, verso 15 y 16.
Pero tenemos la voluntad explícita de la serpiente, el poder antagónico, el poder del mal, está la voluntad explícita. Y lo que hace Génesis 3 es que ahora viene una revelación, la revelación de la voluntad de la serpiente. Y ahora el hombre tiene, en este caso Eva, ¿no? Está representando a Eva allí. Y es interesante esto, ¿no? Porque el conducto regular era que Adán era el mayordomo y Eva debió haber llamado a Adán como mayordomo que era, pero ella se tomó atribuciones que no le competían a ella. ¿Estamos? Y entonces ella escucha la voluntad de quién, la revelación de la voluntad de la serpiente. Y entonces, ¿cuál de las dos revelaciones prima en esa prueba? Finalmente, el ser humano, Eva, termina aceptando la voluntad de la serpiente, acepta la revelación de la voluntad de la serpiente y se somete voluntariamente a la voluntad de la serpiente. O sea que la voluntad de la serpiente pasa a ser la voluntad de la humanidad. Y en eso se trata el conflicto de los siglos. ¿Sí? El conflicto de los siglos. Interesante esto, hermanos. Entonces tenemos ahora en este mundo, gracias a la promesa, ahora lo que vamos a mirar aquí, hermanos, es el precio, cómo el Eterno maneja esta problemática. Cómo el Eterno maneja esta problemática, porque ahora su revelación es tirada por el piso, su revelación es pisoteada y ahora se ensalza la revelación de la serpiente. Y ahora, apreciados hermanos, la voluntad de la serpiente pasa a ser la voluntad de la humanidad. Y como resultado, dice la palabra, el día que comáis de él, ciertamente que morirás. Pero vamos a leer un texto que está en Romanos 5, en Romanos 5:20, que es maravilloso este texto. Romanos 5, capítulo 20, dice la palabra del Eterno. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es interesante esto. Hay personas que dicen que después de que vino el Mesías es que somos salvos por gracia, pero ni siquiera entienden el Génesis. Porque la palabra dada por el Eterno decía que el día que de él comiera morirás. ¿Y por qué no murieron instantáneamente Adán y Eva cuando se sometieron a la voluntad revelada de la serpiente? Sin duda alguna, porque la palabra declara que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En ese mismo instante, hermanos, cuando el pecado entra, el Señor activa lo que se llama la ¿qué? La redención. ¿Qué activó? Cuando el pecado apareció, ¿qué activó el Eterno? Se llama ¿cómo? Redención. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué gracia? Redención. Es la oportunidad que el Eterno nos concede ahora en el mundo caído, unido a la serpiente. Él va a manifestar ¿qué cosa? Una voluntad. Va a revelar otra vez. Va a revelar en el mundo. Génesis 3:15. El Señor prometió intervenir con su poder, con su redención. El versículo 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La única manera de que eso pudiera ser era a través de la redención. El Señor va a romper la amistad del hombre con la voluntad de la serpiente, con la revelación de la serpiente. A veces creemos, hermanos, no, yo no leo la Biblia. En la Biblia está la voluntad del Creador. Pero si no lees la Biblia, es porque tú tienes una Biblia. Finalmente, ¿cómo que tienes una Biblia? Bueno, tienes la Biblia de la serpiente, donde en la Biblia de la serpiente la voluntad del Eterno es torcida, es tergiversada y finalmente el ser humano no hace nada de lo que quiere. Yo no he visto a la primera persona que no lea la Biblia.
y esté haciendo todo lo que el Señor dice. No he visto el primer creyente, no he visto el primer creyente que yo no leo la Biblia y que yo lo vea haciendo todo lo que el Señor dice. Oye, este hombre no lee la Biblia y está haciendo todo lo que el Señor dice en la Biblia para que nosotros lo ejecutemos. No, eso es imposible. Pero cuando el ser humano desprecia la revelación del Creador, entonces al ser humano le toca abrazar la revelación de la serpiente y finalmente la voluntad de la serpiente pasa a ser la voluntad ¿de qué? De la criatura. ¿Estamos? Entonces cuando dice el Señor, pondré enemistad en la tierra, introduce la redención. Va a romper la amistad con la serpiente a través de la redención. Y esa redención va a producir una revelación renovada, una revelación renovada de la voluntad del Creador para el hombre en el estado caído. Entonces es importante esto. Yo una vez estaba predicando, nosotros tenemos en Génesis 2, Génesis 2, 15, 16, salvación por eternidad por la obediencia. ¿Cómo era la eternidad antes de que el pecado entrara? Se llamaba eternidad por la obediencia. Si comes, mueres. Si no comes, vives. Eso era cuando antes del pecado. ¿Sí? Eternidad por la obediencia. Pero después del pecado, el ser humano tiene eternidad por la sumisión. Entre se someta a quién. Génesis 3:15, las dos simientes. La simiente de la mujer es el Mesías y la simiente de la serpiente es Satanás. Y si el ser humano se pone de parte del Mesías, ¿estamos? Entonces allí encontramos nosotros esa dinámica maravillosa. La base de la revelación, hermanos, es la redención. Si no hay redención, no hay revelación. Entonces ahora el Señor va a mostrar en el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, esta revelación que está aquí, versículo 8. Luego oyeron la voz. ¿Canta? ¿Cuál es la base de esta experiencia? La base de esta experiencia de Génesis 3:8 es la redención activada del Eterno en favor del ser humano. Es en función de la ejecución del plan de redención que el Señor hace, que ahora es posible que la criatura pecadora pueda hablar con el Creador. Dice la Biblia aquí, usted lo lee y es facilito, ¿cierto? Dice aquí en mi Biblia. Luego oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. No solamente si hubiese sido en el estado que aparece en Génesis 2, versículo 15, si fuera el mismo estado, el hombre no solamente se esconde, sino que queda muerto de una. Porque la palabra declaraba que el día que comer de él ciertamente moriría. Y en ese momento, al estar en el pecador, en la presencia de Dios, debía morir. Pero ¿por qué no murió? ¿Y por qué oyeron? ¿Por qué fue que oyeron la voz? ¿Qué está detrás de lo que dice la palabra? ¿Por qué oyeron la voz del huerto? ¿Por qué pudieron oír la voz del Creador otra vez? Ya ahora no viene como Creador, ahora viene como Redentor. Y ahora viene a revelar su voluntad, viene a revelar la voluntad presente para el hombre. Por eso, hermanos queridos, mire, el Eterno siempre ha tenido una verdad presente, una revelación presente para nosotros. Y de esa revelación presente depende también nuestra bienestar presente y eterno, por así decirlo. O sea, esa voluntad presente impacta nuestro bienestar presente y nuestro bienestar eterno. Estamos en este contexto, la voluntad presente está aquí en Génesis 2, Génesis 3, verso 8. Oyeron la voz. ¿Pero por qué? Porque ya el Señor venía a ellos, no como el Creador. Ahora venía como el Redentor. Y cuando hubo pecado, sobreabundó la que. Y el Señor activó la redención y en función de la redención, en función de Redentor,
viene a hablar con el hombre caído. Amén. En función del hombre, en función de Redentor, viene a hablar con quién. O sea que en Génesis 2:15 él está hablando como creador. Pero en Génesis 3, verso 8, está hablando como Redentor. En función de como Redentor, viene a hablar con el hombre caído. Porque de lo contrario, el hombre muere en ese momento, cuando va a hablar con el Señor. Dice, entonces el Señor le habla allí, no le voy a, porque ustedes conocen esto. Y ahora viene la voluntad, la revelación presente conectada con la redención para el hombre en el estado caído. Es en función, hermanos queridos, y esto es tremendo, poder entender esto. Parece sencillo, pero para mí ha parecido algo maravilloso, hermano. Porque él viene del santuario. Cuando viene a hablar con el hombre en el Edén, él viene del santuario ya. Usted sabe que en el santuario habían 3 velos. Y el Señor veló su gloria y su poder, su omnipotencia. Ahora la naturaleza sumida, caída a la caída, no puede hablar con el Creador. Entonces, en su gran misericordia, a través de las cortinas del santuario, el Eterno hace posible que la criatura caída pueda oír su voz y no muera. Por eso en Génesis 3:21 dice que el Señor le hizo al hombre túnicas de piel, porque allí en Génesis 3 viene hablando como, entonces, viene hablando como redentor. Entonces, en Génesis 3 encontramos 3:8 en adelante la voluntad del redentor, la revelación. Es interesante. Ahora tenemos eternidad por la sumisión. ¿Cómo así que voluntad? Eternidad por la sumisión, porque antes era la voluntad por elección. La eternidad por elección, Génesis 2:15 y 16. Pero en Génesis 3, verso 8 en adelante, encontramos que la eternidad ahora se devuelve. Génesis 3:24 dice que el Señor le cerró el camino. ¿Para dónde? Le cerró el camino hacia el árbol de la vida. Versículo 24. Para guardar el camino hacia qué? Que estaba hacia el oriente. Interesante, ¿cierto? Hacia el oriente estaba ¿qué? El camino del árbol de la vida, y ahora el hombre no podía dirigirse hacia dónde, hacia el oriente, porque había perdido por la desobediencia esa facultad de poder comer del árbol de la vida que estaba al oriente, y ahora el Señor lo coloca a andar hacia el occidente, porque cuando el Señor cierra una puerta, un camino, es porque abre otra, y es a través ahora del Mesías. Aquí quiero dar la aplicación final de la lección de hoy, hermano. ¿Sí? Es en función de la obra del Mesías que ahora el ser humano tiene un camino, un camino. Dice el Señor, Juan 14:6, yo soy el camino. Ahí está. El Señor le prometió a Adán un camino. Génesis 3:15. Es el camino, el Mesías. Gálatas 3:16 dice que la simiente es el Mesías. ¿Estamos? Entonces, hermanos, en ese contexto, vamos a mirar que el hombre ahora, por eso el santuario, tenía que entrar por el oriente, darle la espalda al sol. Tenían que aceptar que se había perdido por la eternidad, por la obediencia se perdió con el pecado. Por eso es interesante entender esto, hermanos. Hay hermanos que dicen, no, es que usted para ser salvo tiene que, nada, hermano. Usted y yo estamos perdidos, perdidos. Ahora tenemos eternidad por la sumisión al Mesías. Y entonces a través del Mesías podemos conocer la voluntad renovada del Creador. La voluntad renovada del Creador. Y ahora entonces el Señor dice, voy a poner enemistad entre el hombre y la serpiente y voy a colocar amistad entre el hombre. Perdón, voy a poner enemistad entre el hombre y la serpiente. Entre la serpiente y el hombre.
Pero a la par que dice eso, voy a ponerle amistad entre el Mesías y el hombre. Amén. Porque el Señor rompe una amistad, pero pone otra amistad. En Génesis 3:24, el Señor cierra la puerta del árbol de la vida, pero a la par está abriéndonos una alternativa hacia dónde. Esta es la base de la revelación. Para entender la dinámica de la revelación, necesitamos entender la dinámica de la redención. Hermanos, entre más tu vida y mi vida esté unida al Mesías. Por eso yo le digo al hermano, esa promesa está para analizarla bien, porque es el Eterno el que va a romper la amistad que hay entre el hombre y la serpiente, entre el hombre y la voluntad revelada de la serpiente. Es el creador, es el Mesías el que va a romper la amistad del hombre con la voluntad revelada de la serpiente en el Edén y la voluntad ejecutada. De paso, ya cuando nosotros nacemos amistados con la serpiente, ¿cierto? Nacemos para hacer la voluntad de la serpiente. Y ahora debemos pedirle al Mesías que venga a nuestra vida. Y yo le pido al Señor en oración, Señor, rompe en mi vida la amistad con la serpiente. Ven y cumple en mi vida la promesa de Génesis 3:15. Yo quiero ser amigo tuyo como Enoc y quiero ser enemigo de la serpiente, pero yo no puedo romper esa amistad. Yo fui bautizado a los 20 años. 20 años obedeciendo a la serpiente. Esa amistad no se rompe fácilmente. Pero aquí estoy clamándole al Señor, oh Padre, obra en mí esta voluntad, tu voluntad, porque quiero conocer tu revelación presente. Quiero tener una experiencia contigo, Señor. Y hermanos queridos, entonces ahora, en función de esa redención, ahora tengo contacto con la revelación presente. Y yo te invito para que sigas conectado en estos programas, porque esto tiene que terminar en Apocalipsis. Estamos en Génesis. Así que si así nos demoremos un poco, pero que podamos ir asimilando estas cosas. La tarea para hoy, ¿cuál es, hermano querido? Pídale al Señor que cumpla en usted y en mí la promesa de Génesis 3:15. Señor, yo quiero que vengas a mi vida y rompas la amistad con la serpiente. Y ahora, con la voluntad revelada de la serpiente, y ahora me conectes con la voluntad revelada tuya para mí en este tiempo. ¿Quieres decirle al Señor eso? Es interesante, hermanos queridos, que podamos ahondar en estas maravillas. Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Amado Padre, te alabamos en esta mañana por darnos este maravilloso mensaje. Te alabamos por tu redención. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te alabamos, Señor, porque nos seguiste hablando a un precio alto, al precio de la redención. Y aún así mantuviste y has mantenido la comunicación con el hombre a través de los siglos. Hoy estamos en el fin de esta profecía de Génesis 3:15. Muy pronto el Mesías le pisará la cabeza a la serpiente definitivamente. Y nosotros queremos estar del lado del Mesías. Pero te pedimos, Padre, en esta hora que vengas a nosotros y rompa. De lo contrario, Señor, será difícil. Si no rompes esa amistad con la serpiente, tu revelación no va a ser, Señor, entendida por nosotros. Por eso te pedimos que coloques enemistad con la serpiente en nuestra vida, con la voluntad de la serpiente, y coloca amistad con tu voluntad. Padre Celestial, esta es la base de la obra redentora y queremos que la hagas en nosotros, porque no queremos que tu palabra sea echada en saco roto, sino que la voluntad revelada tuya caiga en la vida de una persona que es amiga del Mesías, conforme a tu palabra, y que es enemiga de la serpiente. Padre Celestial, te alabamos en esta hora porque no solamente nos revelas tu voluntad, sino que también has prometido darnos el poder para ejecutarla. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor,
nuestro Mesías, quien está en el trono, intercediendo por nosotros, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.